¿Te sientas allí? Sí, sí, estoy delante del ordenador. Vale, pues yo me vengo aquí, vamos al espacio de 3/4. Perfecto. Hola, hola. O sea, hasta las 6:15. 6:15. Ok. Hola, hola. Vamos tomando asiento, por favor. Me avisas cuando falten 5 minutos, 10. Sí, por favor. Bueno, después de toda una jornada hablando de nosotros, de nuestras preocupaciones, angustias, temores, realidades profesionales y demás, como postre de la jornada vamos a darle la voz al paciente. A falta de un paciente real, tenemos a alguien muy representativo por su variedad de intereses. Sería un paciente difícil, sería en la actualidad. Para nosotros sería un verdadero reto, un paciente como el doctor Luis Botella. El doctor Luis Botella es doctor en psicología, es catedrático y coordinador de másters en Blanquerna. Titular. Ay, titular. Perdón. Ya sabes que mi relación con la academia es así. Es psicólogo especialista en psicología clínica, es europsí en clínica y salud, es miembro y expresidente de la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas, es miembro de la Asociación Española de Terapias Narrativas, es representante español en la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration y es presidente de la Sociedad Española para la Integración en Psicoterapias. Con esta diversidad de intereses y este currículum, pues nos prometemos una conferencia muy sugerente. Luis, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Yo, lo primero, disculparme, aunque no, la verdad es que no es culpa mía de el audio del local. Yo he estado en segunda fila, no sé a mí cómo se me oye, pero yo llevo unas cuantas horas en segunda fila y es exactamente igual que escuchar debajo del agua. Quizá la cuestión es hablar despacio, porque la reverberación, algunos de los ponentes ha hecho que yo no distinguiera casi lo que decían, ¿no? Con lo cual juega en mi contra. Lo que sí que juega a mi favor es que lo que he hecho es una presentación en PowerPoint que contiene una frase por diapositiva, ¿no? Con lo cual creo que las veréis y además es básicamente lo que estaré diciendo, ¿no? Lo cual me sirve casi de subtítulos de mí mismo, ¿no? Quizá es la forma más o menos de captar de forma inteligible lo que voy a ir presentando. Intentaré ajustarlo a un tiempo, si es posible, incluso menor de lo que se me pidió. Es la última hora de un sábado, o sea que todos estamos cansados y quisiera dejar tiempo también para preguntas, debate, críticas, sugerencias. En este caso, a diferencia de otros en que he presentado lo que yo creía que era interesante desde mi punto de vista, en este caso la organización, a la cual evidentemente agradezco mi presencia aquí y agradezco la organización del acto tan necesario como oportuno, la organización me pidió que hablara concretamente sobre este tema, ¿eh? Me pidió que hablara sobre
¿por qué me has elegido?, ¿no?, como enfoque más coloquial de entrada, y yo propuse un subtítulo más técnico, también más académico, que serían motivos para la elección de terapeuta. Con lo cual, básicamente, lo que he hecho durante estos meses, estas semanas, desde que recibí el encargo y me puse a trabajar, es buscar información, documentarme, investigar, recurrir a datos propios, a datos ajenos, para contestar a la pregunta que entiendo que la organización transmitía, en este caso a mí, para que os diera una respuesta como colectivo. Dicho esto, empecemos si queréis. Unas preguntas me han llevado a otras, al final las he acabado desglosando. Creo que es un tema que ciertamente es interesante y bueno, que plantea toda una serie de implicaciones, pues justamente para la práctica de la psicoterapia desde una perspectiva precisamente muy centrada en el paciente, ¿no? Como decía Guillermo, muy centrada en el cliente. He desglosado la pregunta inicial en una primera, evidente, que es la más literal, la más directa. Es la única diapositiva tan densa, ¿eh? Luego está dividido por frases. La primera pregunta es directa, la que se me planteaba: ¿cómo eligen los pacientes a su terapeuta o a su terapia? Esta me ha llevado a otra porque me temo mucho que la respuesta a la primera es muy escueta, ¿eh? La primera no daría para 3/4 de hora, luego veréis por qué. La segunda, a la que me llevó la primera, es cuáles son las preferencias de los clientes en cuanto a la relación y a la base empírica de la terapia. La tercera, lógicamente, también, la segunda llevaba esta, que es ¿y qué más da? Es decir, ¿pero realmente importa todo esto? O sea, ¿marca alguna diferencia en la eficacia de la terapia? ¿Marca alguna diferencia en la práctica clínica, que elija o no elija? Evidentemente la pregunta tiene un punto de provocación, supongo que anticipáis la respuesta, pero creo que era importante hacérsela también. La cuarta es ¿qué sabemos? Y en este sabemos me apropio majestáticamente de la investigación, que en muchos casos no es nuestra, ¿eh? Es, por ejemplo, entre otros de Michael Lambert, pero aquí también he añadido investigaciones nuestras, ¿eh? Desde en su momento lo que fue el Centro de Psicoterapia de nuestra facultad. ¿Qué sabemos? Por lo tanto, en primera persona de plural, después de décadas, en este caso más de 20 años, de investigación sistemática del proceso terapéutico respecto a la importancia de monitorizar la experiencia del cliente o paciente. Es decir, ¿qué sabemos de la importancia de esto? Por cierto, veréis que mucho de lo que digo tiene ecos de todo lo que se ha dicho durante todo el día. No, os aseguro que no he tocado ninguna diapositiva durante el día, no es voluntario, sino que supongo que aquí se refleja también un punto de convergencia espontánea, ¿no? Mucho de lo que se ha dicho por parte de otros ponentes está reflejado aquí. Afortunadamente, de forma idéntica no, ¿eh? Porque en algún caso mi temor ha sido que iba a presentar algo repetido, porque había algún ponente que estaba presentando justamente cosas que parecían idénticas a las que yo había incluido. No es el caso, no es idéntico, pero sí que es verdad que, bueno, resuenan muchas cosas porque somos un colectivo también, ¿no? Y en algo se tiene que notar. Una quinta pregunta que me hacía es ¿y por qué falla en ocasiones la terapia? Es decir, dicho todo lo anterior, ¿qué pasa cuando a veces no funciona? Algo se ha comentado, pero valdría la pena quizá tratarlo con más detalle. Y un sexto punto, ¿y cuando esto pasa, en qué casos los clientes abandonan la terapia? No lo he planteado como un interés puramente de investigación, sino como implicaciones clínicas. Es decir, ¿para qué sirve evaluar la perspectiva del cliente en términos de evitar este proceso? ¿Vale? Primera pregunta, pues, la más directa, ¿no? La que respondería explícitamente a la pregunta que me hacían en la presentación: ¿cómo eligen los pacientes a su terapeuta o su terapia? Insisto, podría haberlo hecho basado en mi experiencia clínica, no lo he hecho así, lo he hecho combinándolo con investigación, y si buscáis documentación sobre el tema veréis que hay poca, ¿eh? De hecho hay bastante poca. Hay algunos estudios no demasiado recientes y es curioso, por ejemplo, con la cantidad de estudios que hay sobre cómo elige el terapeuta su orientación, ¿no? Los pocos que hay respecto a cómo elige el cliente a su terapia o a su terapeuta. Sin embargo, tiene una explicación que yo creo que todos podríamos verla intuitivamente a los pocos minutos de pensarlo, que es una situación bastante anómala. Es decir, no suele ser frecuente, y en esto resuena cosas que se han dicho también durante el día, la situación habitual no es que el cliente conozca con profundidad los diferentes modelos terapéuticos, ni mucho menos que conozca con profundidad el estilo de su terapeuta. Es decir, en general, la situación más habitual es que el cliente acude a pedir ayuda porque necesita ayuda psicológica, pero acude con un gran desconocimiento de los diferentes estilos, de los diferentes modelos psicoterapéuticos, y acude con un desconocimiento casi total de su terapeuta. Es decir, en muchos casos, incluso si conociera previamente al terapeuta, no sería aceptable, ¿no? Con lo cual, en realidad, no sabe a quién está eligiendo. Es decir, en este caso no es escasez de información por falta de interés del tema, sino porque la situación es bastante anómala.
tan anómala que los estudios que veréis al respecto plantean un paradigma que es bastante poco habitual, que es, por ejemplo, presentar a un futuro análogo, como se dice en estos casos, ¿no? un estudiante de psicología que se presta a hacer el papel de paciente o que dice tener una demanda, presentarle, por ejemplo, un vídeo en que 4 terapeutas se presentan a sí mismos, explican cómo trabajan, detallan su procedimiento y que entonces elija. Está muy bien y los resultados son interesantes, pero no es para nada lo que se suele hacer en la práctica clínica. Desgraciadamente, porque bien pensado quizás sería buena idea. De hecho, luego argumento el por qué sería buena idea. Pero insisto que en este punto los resultados son pocos. En todo caso, no es casual. Se debe a que en la mayoría de casos en la vida real los futuros clientes no tienen información sobre las terapias ni sobre las características de estilo personal de su terapeuta. Sí que es verdad, Guillermo lo sugería esta mañana, creo que ha sido, que bueno, Google es una gran fuente de información, pero también es verdad que es una gran fuente de desinformación. Es decir, si buscas información sobre tu terapia en Google te vas a encontrar de todo, incluso descripciones que no tienen nada que ver con la terapia real que vas a hacer. De hecho, en según qué páginas de Google encontraréis hasta 150 tipos de terapia, lo cual que incluye todo, ¿eh? O sea, incluye desde terapias energéticas, estas tipo tapping, ¿no? a la terapia cognitiva. O sea, desde cosas muy intelectuales a cosas que quizá dudaríamos en llamar terapias, ¿no? Y sin embargo están en algunas páginas. Claro, buscar la información ahí te puede hacer una demanda más desinformada que otra cosa, ¿eh? Seguramente. De hecho, por la experiencia que tengo, yo os diría que incluso la gente que sabe algo de psicología tampoco distingue demasiado, ¿eh? Las diferentes terapias. A veces, lo digo como exdirector de un centro de terapia en que el 90% de los pacientes eran estudiantes universitarios. Y en eso hay experiencias aquí similares. En muchos casos, lo más que te decían es quiero una terapia más breve o quiero una terapia más intensa, pero no hasta el punto de cognitivo-conductual o sistémica dinámica o narrativa constructivista. O sea, eso es ya muy de doctorado, ¿eh? Con lo cual un paciente no accede a este nivel. Y aunque accediera a este nivel, probablemente, con toda seguridad, lo que no sabría es el estilo de su terapeuta, porque no lo conoce. Es decir, teniendo en cuenta que hay investigación que demuestra que el estilo del terapeuta explica más variancia de lo que hace que su orientación teórica, no conocer el estilo del terapeuta sigue siendo enfrentarte a lo desconocido. Es decir, pueden ser 2 terapeutas narrativos constructivistas con 2 estilos diferentes, ¿eh? Y por mucho que hayas leído de la terapia narrativo constructivista, te puedes encontrar con un terapeuta, por ejemplo, más formal, ¿no? Más de manual, otro menos, ¿no? Más informal. En general, la respuesta a esta primera pregunta, por lo tanto, parece ser que sobre todo por motivos circunstanciales. Al final de la presentación recojo más detalladamente la respuesta a cada uno, pero en principio, por supuesto, siempre habrá excepciones, pero parece que la mayoría de clientes eligen por motivos bastante circunstanciales. Por ejemplo, proximidad física, conocimiento del centro, derivación, en muchos casos. Es decir, el médico, el psiquiatra, el servicio social, el tutor me ha dicho que venga aquí. Asequibilidad económica, asequibilidad horaria. Y bueno, no deja de ser una aventura. Tened en cuenta también que parece ser la experiencia bastante común, ¿no? Que muchos centros de terapia no ponen la orientación teórica de la que son, sino que te encuentras que pone Centro de Psicoterapia Balmes o lo que sea, y tienes que llamar e informarte para saber qué orientación son, que no te va a informar mucho porque no lo distingues. Entonces, en general parece bastante circunstancial. Sin embargo, dicho esto, claro, la pregunta espontánea que surgía es, bueno, en todo caso, si vas a parar circunstancialmente a un terapeuta, ¿qué es lo que te mantiene con él? Que bien visto no sería muy diferente de otro tipo de relaciones, ¿eh? Quizá elegimos, por ejemplo, a la gente de nuestra vida un poco al azar y al final lo que pasa es que con unos nos mantenemos y con otros no. Quizá no es tanto un proceso de selección como una resolución de problemas, ¿no? Como pasar antes una rejilla de rasgos y ver de quién soy amigo y de quién no, ¿no? Sino que a veces esto ha sido casual, lo que ha pasado que el tiempo ha mantenido esa relación. Eso me llevaba a otra cuestión, que es que los estudios que hay cuando sí están informados, esto que decíamos, este paradigma experimental que no es muy habitual en la práctica clínica, de bueno, te enseño 4 vídeos de 4 terapeutas y tú eliges. Hay unos cuantos estudios así, veis que es bastante anómalo, no es frecuente, aunque no estaría mal, quizá que se hicieran en los centros de terapia. Cuando sí están informados surge una variable que supongo que era previsible, ¿eh? O sea, no es el tratamiento, no es el terapeuta, no es la orientación teórica, es la compatibilidad. Yo creo que es muy lógico si tenemos en cuenta que trabajamos evidentemente con personas y trabajamos con personas que tienen expectativas, que tienen valores, ¿no? Que tienen creencias, que tienen metas. Entonces, no es que elijan un tipo de tratamiento, que seguramente no saben ni qué significa. Lo que eligen es un planteamiento que encaja con el suyo.
muy lógicamente, lo cual de hecho resuena mucho con argumentos integradores. O sea, ¿por qué todas las terapias funcionan sin poder descartar ninguna? Porque para cada paciente puede funcionar una diferente. Efectivamente, aquí se ha repetido varias veces los dos argumentos, ¿no? Que no se puede descartar ninguna por falta de evidencia, pero que no todas funcionan igual. Cosa que parece un koan del Zen, ¿no? De cómo puede ser las dos cosas a la vez. Pues quizá la explicación está ahí, ¿no? Precisamente todas funcionan y funcionan de forma diferente porque cada cliente es diferente, ¿no? Lo cual viene a indicar que cada relación terapéutica es diferente. ¿Qué pasa cuando exhibes estos 4 vídeos o 5? Que el cliente elige en función de, a mí me gusta este terapeuta porque es activo, directivo, breve, y yo soy así. O sea, yo quiero una solución breve, quiero una solución rápida, un problema concreto, específico. El otro terapeuta ha planteado un trabajo lento, pausado, largo, y a mí me encaja eso, elijo a este otro. Si queréis, aquí la cuestión polémica sería hasta qué punto esto es diatrógeno, ¿no? Porque claro, no siempre elegir lo que uno quiere es lo que la vida debería darle para superar su problema. Pero eso es otro tema, ¿eh? La pregunta era cómo eligen. Puede que sí, ¿eh? Puede que llegue un momento en que sea casi diatrógeno, ¿no? De si yo soy una persona que justamente mi problema es debido a la prisa que tengo en la vida, si elijo un terapeuta que promete resultados rápidos, igual me estoy equivocando. Pero en todo caso, la pregunta era ¿por qué elijo? Pues no porque esta terapia sea mejor que la otra, sino que elijo en general porque encaja con lo que yo quiero, ¿no? Es decir, tan sencillo como oferta y demanda, ¿no? De hecho, técnicamente está claro que sería alianza terapéutica, o sea que hay un punto importante de acuerdo sobre objetivos y en algún caso incluso acuerdo sobre metas, acuerdo sobre tareas, ¿no? O sea, este terapeuta dice que da tareas, este tal, yo esto no lo puedo hacer, ¿no? Por lo tanto no me encaja. Expectativas, valores, creencias, teorías del problema. Por ejemplo, ya que salía el tema también de género, hay mucha evidencia empírica de que el género del terapeuta es un problema solamente si es un problema para el cliente. Si no, no. Es decir, si el cliente realmente espera una terapeuta porque quiere que sea una terapeuta, eso puede llegar a ser un problema para él si es un terapeuta. Si no, no, ¿eh? Igual que con la orientación sexual. También hay mucha evidencia de que la orientación sexual del terapeuta es un problema solamente si lo es para el cliente. Es decir, si el cliente es una persona que quiere un terapeuta de una orientación determinada, porque si no se va a sentir juzgado, si no se lo das, evidentemente va a tener una queja. Pero si no, no necesariamente, ¿eh? O sea, volvemos a lo mismo, ¿eh? No es la realidad, es la construcción de la realidad. Es el sentido que el cliente le da al yo quería una mujer y me estás imponiendo un hombre, ¿no? Y yo no me siento cómoda como mujer explicándole a un hombre cómo he sido víctima de abusos. Por lo tanto, esto es una forma, ¿no? de someterme a otro abuso. Sin embargo, si la posición de la cliente no es esta, no tiene por qué ser un problema al género, ¿eh? Es decir, no es un problema de género, sino de construcción social del género. Estos estudios indican bastante esta línea. Dicho esto, porque es que si no realmente se acaba aquí, es decir, bueno, circunstancialmente, vale, pero ¿qué mantiene esta relación? Hay algún estudio, de hecho hay uno de 2015, curioso, que lo que planteaba era 2 ejemplos de viñetas de pacientes diferentes, uno con un problema existencial, básicamente un problema, alguien decía por aquí, alguien comentaba problemas inespecíficos prácticamente, ¿no? Problemas que se salen del DSM. O sea, no sé qué lugar ocupo en la vida, no sé qué, bueno, hay un porcentaje evidentemente de clientes que la demanda va por aquí. Y otro vídeo, otra de las viñetas, era de un cliente con un problema claramente en la línea de los trastornos de ansiedad. Planteado esto, se les pedía a los participantes, que eran, como siempre, estudiantes de psicología, pero se les pedía que pensasen si ellos fuesen los demandantes, si ellos fuesen el cliente que pide ayuda, hasta qué punto en cada uno de los casos valoraría la relación terapéutica o valoraría la evidencia empírica a favor del tratamiento. Es decir, ¿qué preferiría? Un terapeuta o una terapia que crea una relación terapéutica sólida, comprensiva, empática, etcétera, etcétera, o una terapia con una base empírica fuerte, aunque fuera a costa de la relación terapéutica. O sea, que si preferiría una cosa o la otra. Supongo que era de esperar también, pero esto lo confirma, en el caso de problemas existenciales, es decir, de pacientes que no percibían un problema sintomático determinado, masivamente privilegiaban la relación terapéutica por encima de la base empírica. Es decir, les daba igual que el tratamiento no tuviera base empírica. Lo que preferían era un terapeuta que les entendiera, les aceptara, les validara, etc. Sin embargo, cuando se trataba de un problema de ansiedad, no es que no valoraran la relación, es que valoraban por igual la relación y la base empírica. Es decir, en esto, bueno, puede ser una forma indirecta de responder a la pregunta, ¿no? De cómo elige el terapeuta. Bueno, si tengo bastante información, si según qué problema tenga, busco más una relación sólida o una relación sólida con una buena base empírica del tratamiento. Lo que pasa es que ya veis que estamos hablando de un conocimiento avanzado, ¿eh? De la terapia. Yo creo que la mayoría de clientes aquí los hemos perdido. O sea, no saben distinguir una cosa de la otra. Quizás si tuvieran la información, sí, ¿no? Entre otras cosas,
A ver, dudo que hubiera un centro que ofreciera una terapia que no tiene una base empírica, porque es que sería bastante denunciable. Incluso, ¿no? Supongo que desde su punto de vista sí que la tiene, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser paradigmas experimentales. Es curioso en todo caso que a mayor especificidad del problema, mayor base empírica se pide del tratamiento. Supongo que el cliente espontáneamente avanza casi hacia un modelo médico. ¿No? De, bueno, busco una buena relación, pero además busco a alguien técnico, no alguien que me sepa solucionar el problema. Vale la pena tenerlo en cuenta. Los psicoterapeutas del estudio, sin embargo, es curioso, no sé si, supongo que por deformación profesional, infravaloraban el valor de la base empírica del tratamiento. Es decir, ellos creían que el paciente no la valoraría, cuando de hecho los pacientes, si estaban informados de ello, sí que la valoraban, ¿eh? Es decir, en el caso de problemas específicos decían que si estaba empíricamente validada, preferían esa que otra. Los psicoterapeutas en general pensaban que esto no sería un criterio, ¿eh? Cuando sí que lo era. Quizá, en este caso, curiosamente, sobrevaloraban la relación. Era como si ellos pensaran que el cliente solamente seguía por la relación, cuando en algún caso se puede estar guiando también por la base empírica del tratamiento. Parece que los pacientes privilegian los componentes relacionales cuando son problemas no más existenciales o la validación empírica de forma diferente, concretamente en la línea que decía antes, ¿no? Si es más existencial, prefiero la relación, quiero a alguien que me entienda. ¿Qué validación empírica puede haber de una terapia para un problema existencial, por otra parte, ¿no? Si es un problema de ansiedad, quiero a un técnico, ¿no? Que además, no lo olvidemos, que además tenga una buena relación. O sea, no es decir, quiero un técnico y me da igual como sea, porque entonces sí que iríamos ya a un modelo casi de fármaco, ¿no? O de libro de autoayuda, no sin relación, no es eso, ¿eh? O sea, quiero una persona que me entienda, pero además que sea un buen técnico en el tipo de problema que tengo. Dicho esto, estamos perdiendo el tiempo, importa. O sea, si al final, en el fondo, no eligen, importa para algo, que elijan o no elijan. No es cuestión de asignarlos al azar. Es decir, hago una demanda y se me asigna un terapeuta cualquiera. A ver, lo contestaré con más contundencia al final, pero todo parece indicar que sí que afecta, sobre todo para el mantenimiento de la terapia. O sea, quizá no tanto en el sentido de elección versus no elección, sino si esa elección va a tener éxito. Por varias cosas, ¿eh? En primer lugar por la alianza terapéutica, desde luego, y en otro aspecto también porque, bueno, supongo que hay un fenómeno claro de disonancia cognitiva, es decir, el cliente que cree haber elegido está más satisfecho con el tratamiento, lo cual fomenta la alianza terapéutica. Hay un estudio, por ejemplo, reciente del British Journal of Psychiatry, en este caso, que encontró efectos negativos de las terapias psicológicas en 1 de cada 20, de hecho creo que tradicionalmente se decía que era un 7% aproximadamente, un 7 y un 11 se cifraba. En este caso lo encontraron en 1 de cada 20 de 14.587 entrevistados, ¿no? Efectos negativos, lo digo, veréis la conexión con lo que estaba diciendo, ¿eh? Los síntomas de empeoramiento, siempre como consecuencia de psicoterapia, ¿eh? no de tratamiento farmacológico. Los síntomas de estar peor, esperablemente, los pacientes los cifraban en rabia, ¿no? En el sentimiento de descontrol emocional, ansiedad y disminución de la autoestima. Eran encuestas, básicamente, y los propios autores reconocen que es difícil distinguir si es producto de la terapia o es producto del curso de la patología. O sea, podría ser que algún paciente empeoró porque es que estaba muy mal ya de entrada, pero bueno, en todo caso los pacientes lo atribuían a la terapia, a una terapia no bien aplicada en este caso. Cuando se les preguntaba a qué atribuían el efecto negativo de la psicoterapia, una de las explicaciones más dadas por los pacientes era precisamente que decían no saber en qué tipo de terapia estaban participando. Era una de las cosas que más mencionaban, como responsable de su empeoramiento, más incluso que el tipo de terapia, No es tanto porque evidentemente los terapeutas eran acreditados, con lo cual barbaridades no hicieron. Lo que pasa que lo que hicieron, el cliente decía que no sabía qué conducía, ¿no? Y eso es lo que hizo que empeorara, que no sé qué está haciendo conmigo, no sé digno explicármelo, no me dijo el que seguramente es correcto, pero a mí no se me explicó, no encaja conmigo. Por lo tanto, de ahí que me formulara esta pregunta, O sea, ¿es importante tener en cuenta su opinión? Desde luego parece que sí, porque si no hay este bucle de feedback permanente, uno de los riesgos es precisamente un empeoramiento sintomático, lo cual de hecho me lleva a lo siguiente, que es cuando esto conduce a un abandono. ¿Lo veis? El tema es, vale, puedo haber sido elegido al azar, pero si la relación no prospera, la posibilidad de hacer daño existe. No es la idea de sentido común, de bueno, una psicoterapia en el mejor de los casos daño no te hará, no, sí que te puede hacer daño. De hecho, puede lastimar tu autoestima. Puede, por ejemplo, llevarte a la conclusión de que ni siquiera la terapia te puede ayudar. Que no es ninguna tontería. Es pensar, bueno, si ni siquiera un profesional pudo ayudarme, debo estar muy mal, ¿no? O es la segunda vez que fracaso, o mi caso no tiene solución. O sea, la idea de que solo un fármaco podría ser nocivo, evidentemente no es cierta. Una terapia puede ser nociva, en algún caso, lo cual de hecho da una idea de la potencia que tiene, por cierto, que no solamente es terapéutica cuando está bien aplicada, sino que puede ser nociva cuando esté mal aplicada. Si no, sí que sería puro placebo, ¿no? Y parece que no es el caso.
Por cierto, por si hay alguna, yo creo que no, pero si había alguna duda, obviamente los efectos negativos de la terapia no son propias de ninguna terapia en concreto, sino esa terapia debería estar prohibida. O sea, creo que eso lo vemos todos claro. Si eso supiera, bueno, es tal terapia. Sí que hay no una terapia, pero sí que hay un procedimiento que alguien lo ha mencionado, perdonad, pero no recuerdo, han sido muchas presentaciones seguidas. Alguien ha mencionado antes el tema del tsunami en Indonesia. Hay un tipo de procedimiento terapéutico que ha demostrado repetidamente ser pernicioso, que es lo del debriefing. Esto de hacerle explicar todo a la persona en el momento en que le acaba de pasar. Eso dicen los expertos en estrés postraumático, que aumenta la probabilidad de estrés postraumático. Que curiosamente para mucha gente es mejor no explicar nada. O sea, explicarlo cuando es el momento de explicarlo. Pero que esta idea de debriefing, de venga, siéntate y evoca todo lo que has sentido, claro, hecha a los 5 minutos de un trauma puede ser muy perjudicial. Entre otras cosas, seguramente por efectos neurobiológicos. O sea, prácticamente estás fijando el recuerdo en la memoria, con lo cual puede ser muy delicado. Quizás es mejor que pase un tiempo, ¿no? Y que lo puedan. Lo que pasa que terapia de debriefing como tal no existe, quizás más un procedimiento, no tanto una terapia que se base solo en eso, y acumula mucha crítica, con lo cual me imagino que los expertos en esto habrán tomado nota y lo habrán dejado de hacer. Pero me refiero a que los efectos negativos no son propios de una, sino que son propias de determinadas actitudes de los terapeutas, que evidentemente con todo lo que ya sabéis y hemos escuchado esta mañana son previsibles. Es lo contrario de lo que se ha presentado sistemáticamente como variables terapéuticas de los terapeutas. Por ejemplo, se ha comprobado de forma consistente que las actitudes confrontativas del terapeuta, o sea, terapeutas claramente, ya veis que no es propio de una orientación, es propio de un estilo de terapeuta. Terapeutas, por ejemplo, confrontativos, iba a decir agresivos, quizás no exactamente agresivos, pero bueno, que tienen mucha prisa, ¿no? Que hay este punto de confrontación un poco demasiado activa. Y fijaros que esto no es específico de ninguna orientación, ¿eh? Te puedes encontrar un terapeuta humanista gestáltico que es demasiado confrontativo, por ejemplo, a pesar de que no lo esperes de un humanista, pero es que te puedes encontrar un conductista que es confrontativo. O sea, no es una cuestión de orientación, sino de estilo del terapeuta. La falta de empatía tampoco evidentemente es una orientación, sino que es un estilo de terapeuta que por algún motivo o quizá con un paciente tiene problemas en el sentido de realmente no llegar, no empatizar, costarle enormemente. Y de nuevo, volviendo a nuestro tema, la negativa a dar información. La negativa a dar información, la falta de feedback, la falta de metacomunicación, si lo queréis más técnicamente, son actitudes del terapeuta que pueden hacer empeorar al cliente. De hecho, yo creo que si una cosa se aprende con la experiencia de la terapia es a dar feedback de todo lo que estás haciendo continuamente. Que luego te sorprende por qué no se hace esto más en la vida cotidiana, ¿no? Porque seguramente muchos problemas se suavizarían mucho. Seguramente os ha pasado a todos una sala de espera, ¿no? Una avería en el metro. Entonces, decir, pero ¿por qué no van diciendo lo que pasa? ¿No? Que en el fondo es lo que hacemos nosotros en terapia. Mira, ahora haremos esto, si te parece bien, de aquí iremos aquí, tal día no sé qué, mañana trabajaremos tal cosa. Yo creo que prácticamente en cualquier contexto de la vida lo que hace básicamente eso es facilitarte la anticipación. Y hay otra cosa, que te facilita el discrepar. Al menos te permite discrepar, decir, no, perdone, yo aquí no quiero ir. En la semana que viene que trabajaremos lo de mi madre y tal, ¿a usted quién le ha dado permiso para esto? Perdona, yo entendí que, por lo tanto, este más que feedback, metacomunicación, ¿no? Este nivel de metacomunicación permanente yo creo que es propio de terapeutas expertos de cualquier orientación. Es igual, desde conductistas hasta lacanianos, da igual, es este punto de ir informando a la persona de lo que vas a ir haciendo. Tan es así que ya veis que la negativa a hacerlo puede redundar en un perjuicio para el terapeuta, para el cliente, en la sensación de a mí no se me está explicando qué estamos haciendo. O sea, me siento manipulado por esto, aunque sea un terapeuta humanista, da igual. Es decir, es que por muy humanista que sea, yo no sé a dónde me está llevando y no sé si estoy de acuerdo. Insisto que básicamente estoy hablando basándome en evidencia empírica, no tanto en la experiencia clínica, que también. Todo lo anterior nos da una pista valiosa, que es que para que una terapia, insisto, cualquier terapia, no estoy hablando de una terapia específica, sino que cualquier psicoterapia, que me imagino que se extiende seguramente también a la práctica médica, pero bueno, estoy hablando concretamente de psicoterapia, para que una terapia funcione es esencial implicar al cliente o paciente y dejarle decidir de forma informada y participativa. Creo que eso la experiencia nos lo ha enseñado a todos. Cuanto más decida, más implicado estará, y cuanto más implicado estará, más sólida es la alianza terapéutica, y la alianza terapéutica es el mejor predictor del cambio terapéutico, como nos decían esta mañana también. Evidentemente hay un límite, no creo que a nadie se le escape. O sea, hay un punto de implicación del paciente que es aceptable y hay otro que no, pero el límite es muy claro, ¿no? Todo aquello que sea ético, legal y razonable. No creo que haga falta ni discutirlo. O sea, si lo que te plantea el cliente es algo que no es legal, no lo vas a hacer. Lo digo porque a veces en un público más de estudiantes de repente hay quien levanta la mano diciendo, bueno, ¿y si te pide cómo engañar mejor a su mujer? Y si te pide... No, eso evidentemente no, Ético, legal y razonable. Pero dentro de eso, cuanta más implicación del paciente, mejor, ¿no? Dentro de que hay un marco, mira, esto no se puede hacer.
hacer, o esto no te lo puedo permitir, o en este centro esto no es permisible, o a determinada hora no te puedo ver, ¿no? Pero dentro de eso, cuanta más implicación, más solidez en la alianza terapéutica. Insisto que probablemente no hay ningún misterio en esto. Estoy seguro que es lo que nos pasaría a todos. No en psicoterapia, sino en cualquier contexto. O sea, si me siento implicado en algo, me siento más motivado a hacerlo, ¿no? Con lo cual participo más activamente. Y la participación activa es la esencia de la práctica de la psicoterapia, en este caso. ¿Qué sabemos después de décadas de investigar el proceso terapéutico? Uno de los autores que más ha hecho esto y más sistemáticamente lo ha hecho ha sido Michael Lambert con el OQ45. Por cierto, el equivalente, bueno, más que equivalente, la alternativa en español y en catalán también es el sistema CORE, que está publicado en revista de psicoterapia, está accesible y que es una forma de evaluación. En esto no me voy a poder extender mucho, pero sí que os recomendaría a todos los que no lo hacéis muy activamente que evaluasteis sistemáticamente los progresos de los pacientes, porque es que parece ser la única forma de evitar que se te escape el proceso, que no sepas qué está pasando, y no saber lo que está pasando puede llevar a un fracaso importante. El OQ45, ahora mismo desconozco si hay una versión española, creo que sí, del sistema CORE sí, está validada por el grupo liderado en su momento por Guillem Feixas y está disponible en castellano y en catalán en nuestro caso. Y hay, por cierto, hay una versión para adultos y hay una versión para niños, niños adolescentes. Es un sistema, el CORE, no recuerdo cuántos ítems tiene, pero es bastante breve, se puede administrar después de cada sesión de psicoterapia y es una evaluación del progreso del cliente. Esta mañana se ha hablado también de este tema. La ausencia de monitorización del proceso tiene su peligro, que es el que un paciente se sale de madre y no te has dado cuenta y se está perjudicando y está perdiendo el tiempo en el mejor de los casos, ¿no? En el peor está empeorando. Michael Lambert resumí hace poco, de hecho un trabajo de 2016 me parece concretamente, las conclusiones de 20 años de utilizar el Outcome Questionnaire, el OQ45, en una investigación multicéntrica que implica literalmente a miles de pacientes y centenares de terapeutas de todas las orientaciones imaginables y pacientes con todos los problemas imaginables. O sea, no estamos hablando de terapia cognitiva de la depresión, estamos hablando en general, de transdiagnóstico y transteórico. Los datos proceden de miles de pacientes con diferentes problemas y centenares de psicoterapeutas evaluados sistemáticamente. Hay 10 conclusiones, algunas son más relevantes para lo que quería presentar, otras menos, pero creo que vale la pena tenerlas en cuenta. Resuenan con algunas cosas que se han presentado aquí también. La mejoría es rápida, sorprendentemente, cosa que es una cosa que, a los terapeutas que tienen una formación más de terapias profundas y muy largas les sorprende que la mejoría sea tan rápida, pero es que incluso en sus orientaciones lo es. Efecto luna de miel, puede, pero bueno, también es muy válido. O sea, si lo vas a pensar, si la gente mejora, pues bienvenido sea, ¿no? Tan rápida que de hecho, independientemente, evidentemente, un paciente psicótico muy degradado, muy problematizado y tal, estamos hablando de medidas de tendencia central, pero independientemente de trastornos y orientaciones, muchos pacientes informan de mejoras notables ya en las primeras 5 sesiones, que resuena con lo que presentabais también del centro de terapia de la facultad. El cambio es relativamente rápido, se mantiene en el tiempo. Mejorar no implica empeorar antes, una idea que yo creo que los terapeutas no tenemos particularmente, pero que a veces en el sentido común implica vas a tener que pasar por un proceso muy duro, muy tal para empezar a mejorar. No necesariamente. Hay un porcentaje de pacientes que mejoran de forma lineal, que vienen a terapia, supongo que son los pacientes que vienen en el momento óptimo, ¿no? Pero vienen a terapia, mejoran y mejoran linealmente. No hay una recaída, no hay un empeoramiento, son los pacientes que todos queremos tener y que, muchas veces los tienes, así que no es necesariamente una problematización sistemática del proceso terapéutico. La mejoría es fiable, también lo digo como argumento para ir con la frente muy alta, que ya sé que tenéis muchos, pero aquí se añaden más. Es decir, oye, que esto funciona y funciona bien y mucha gente mejora de forma predecible. Un 50% de los pacientes alcanzan puntuaciones propias de la muestra normal, ¿no? por decirlo de alguna manera, en unas 18 sesiones. Si en 5 ya experimentan cambios, en 18 experimentan mejoras que les vuelven a colocar en los estadísticos normativos de la población normal. 18 sesiones es una terapia muy breve, en según qué orientación. Incluso la terapia cognitiva que se considera breve son 12, ¿no? 18 es muy razonable, son unos pocos meses de terapia. Los cambios duraderos, algo curioso también para algunas orientaciones, ¿no? Los cambios duraderos muy frecuentemente son productos de cambios súbitos. O sea, los pacientes informan de cambios a veces de una semana para otra, no necesariamente de una preparación muy larga para un cambio repentino, ¿no? O en todo caso el cambio es repentino igual, es decir, quizá lo anterior es una fase de precontemplación, ¿no? Según el modelo de Prochaska, pero hay muchos pacientes que informan de que fue algo súbito, ¿no? Me di cuenta de tal y fue de una sesión a otra. No es necesariamente, me llevó 3 meses darme cuenta poquito a poco, me imagino
imagino que tiene su explicación también cognitiva. O sea, un aprendizaje cognitivo tan lento y tan gradual debe ser difícil. O sea, las cosas no sé, recordemos a Piaget, ¿no? O sea, de repente el niño descubre la conservación de volumen. No le lleva 3 años darse cuenta de que tal, es un clic, ¿no?, que le permite seguramente su propio sistema nervioso decir, ala, si hay la misma agua, vale, ahora sí, ¿no? Si tenéis, pues eso, ¿no?, bebés que están creciendo, os dais cuenta de que de repente saben hacer algo que no hacían el día anterior. No es una cuestión de 6 meses de preparación, es que de repente dan palmas, ¿no?, y el día anterior no lo hacía. Y bueno, supongo que siendo adulto también pasa algo parecido, ¿no? Algunos terapeutas consiguen mejorías más rápidas y otros consiguen mayor cantidad de cambios. Así que parece que cuando se evalúa el éxito de los clientes hay terapeutas mejores que otros, ¿no?, dentro de que todos son eficaces, pero hay, Lambert los llama super shrinks, super terapeutas, y luego hay el que no llega tanto a la media de su centro. Por cierto que evidentemente Lambert desaconseja que las evidencias de monitorización del paciente se utilicen en contra del terapeuta que no llega, porque la tentación, digamos, del capitalismo de la terapia sería rápida, ¿no? Es decir, bueno, fuera este. Evidentemente lo que aconseja en este caso es que se supervise al terapeuta que no llega, ¿eh? Es el que está por debajo de los resultados de su centro, que se le ayude, que se le supervise, que se le ofrezca, pues lo que sea, formación, apoyo. Para nada la idea esta de, bueno, a este lo sacamos. Entre otras cosas porque si sacáis a ese tendréis a otro que estará por debajo. O sea, simplemente por estadística muestral. O sea, habrá alguien que estará por debajo de la media igual, con lo cual os vais a quedar con uno solo al final y no parece muy aconsejable. Pero sí que es verdad que hay terapeutas que consiguen cambios muy rápidos, ¿no?, y hay otros que consiguen mayor cantidad de cambios. Independientemente de la orientación, también es interesante, los veteranos suelen ser más rápidos, lo cual no quita que los noveles sean eficaces, ¿eh? Lo que pasa es que parece que conseguir el mismo nivel de cambio a un novel le cuesta más tiempo. Me imagino que aquí está también la psicología cognitiva del conocimiento experto, ¿no? El experto tiene una serie de mecanismos prácticamente implícitos de toma de decisiones, de criterio clínico. Sabéis que hay estudios, por ejemplo, que dicen que a un terapeuta experto le cuesta aproximadamente unos 4 minutos de entrevista tener una hipótesis de qué le pasa al cliente. 4 minutos, ¿no? Lo cual, por cierto, en según qué caso es un drama, ¿eh? Porque realmente a los 4 minutos parece que ya no escuchan, que están buscando la confirmación de lo que creen. O sea, igual en algún caso sería mejor tener más mentalidad de principiante, ¿no? Desde el dicho del Zen, bueno, ya sabéis que en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto muy pocos, ¿no? Dicen en el Zen. Quizá estaría bien controlarlo un poco, pero sí que hay un punto de conocimiento experto en la psicoterapia y en cualquier dominio del conocimiento, ¿no? De ese clic que el novel quizá no sabe cómo lo haces, pero ¿qué te ha hecho pensar que le pasaba esto? Es decir, bueno, es que he visto unos cuantos casos parecidos. Eso no quita que no sea eficaz, ¿eh? Si queréis, quizá le restaría eficiencia al novel. Decir, bueno, te cuesta más tiempo hacer lo que yo hago en menos, pero la eficacia no tiene que ver necesariamente solo con eso. ¿Por qué es importante evaluar la opinión del cliente? Porque los terapeutas, expertos y noveles sobreestiman su propio impacto. O sea, supongo que también su formación a veces les ha llevado a esto, y la mayoría de terapeutas evaluados sobreestiman el impacto que tienen sobre los cambios del cliente. Es decir, a pesar de que la evidencia de investigación, ¿no?, nos informa de que la mayor parte del cambio del cliente tiene que ver con factores extraterapéuticos, la mayoría de terapeutas siguen pensando que los han provocado ellos, con lo cual sobreestiman su influencia sobre el cliente. Y lo que es peor es que a veces no advierten o subestiman los empeoramientos en sus clientes a menos que se les informe de ellos. O sea, no se dan cuenta de que ese cliente no está mejorando lo que debería mejorar por el tipo de cliente que es, por el tipo de patología que tiene, porque no tienen datos normativos, con lo cual creen que es un accidente de la relación terapéutica, cuando quizá lo que es una llamada importante a una necesidad de supervisión. Es decir, este paciente no está avanzando lo que debería avanzar. Parece que muchos psicólogos, psicoterapeutas en general, bueno, han buscado también un mecanismo de eso, de disonancia cognitiva, de bueno, será un efecto de esta semana, será un periodo temporal en su vida, cuando de hecho lleva 4 sesiones estancado, ¿no? La falta de información al respecto también ayuda, ¿eh? Es decir, como no lo sé, como no tengo ningún criterio normativo, siempre sería discutible. Claro, si tuvieras un informe semanal de cómo está ese paciente no podrías negarlo, sería, oye, está por debajo de la media de lo que debería ser, lo cual vuelve a ser una llamada a evaluar, igual que en cualquier ámbito, ¿eh? Pero sobre todo en un ámbito en que lo que te juegas es importante. Es decir, bueno, si no lo evalúas, ¿cómo lo vas a saber? O sea, la sensación puede ser, igual luego la sorpresa es un abandono de la terapia, ¿no? Es decir, mire, hace un mes que no avanzo y me voy, lo dejo y esto me ha hecho daño, ¿no? Con lo cual éticamente es importante.
Una cosa muy evidente, los progresos del cliente o la falta de progresos se puede evaluar. Recordad que estoy diciendo las conclusiones que saca Lambert, que coinciden de hecho mucho con nuestros propios resultados, ¿no? Las conclusiones de 20 años de investigación sobre esto. Los progresos se pueden evaluar, evidentemente. Comentábamos el OQ45, el sistema CORE. Evidentemente, si trabajáis con una población solamente de trastorno alimentario, solamente de depresión, hay inventarios específicos, pero incluso para terapeutas generalistas hay inventarios que evalúan ansiedad, depresión, estrés, autoestima, peligros, ¿no? Riesgo, a nivel de, por ejemplo, el sistema CORE o el OQ45, ¿no? Sistemas generalistas que te permiten posicionar al cliente en un determinado nivel de cambio en función de la sesión en el que está. El terapeuta puede ser informado de lo anterior, en contra de la opinión a veces más cauta, ¿no? De, bueno, ¿cómo afectará esto a la terapia? ¿Hasta qué punto será, ¿no? despertará una intromisión paranoide? Parece que es más bien al revés, ¿eh? O sea, los terapeutas, de hecho, en general agradecen el estar informados del progreso que está siguiendo su cliente. Igual que seguramente como profesores, ¿no? Si lo fuerais, agradeceríais estar informados del progreso de vuestros alumnos. Y no que se os diga al cabo de 6 meses, ¿no? Que bueno, este alumno que tienes aquí tiene una queja desde el primer día. Decir, hombre, ¿y ahora qué quieres que haga? Claro, si hubiera un inventario cada día, decir, mira, este chico va mal, ¿no? Haz algo porque algo está pasando. Bueno, seguramente lo que haríais es enfocar, ¿no? Abordar esto, incorporarlo desde la propia práctica. Decir, bueno, voy a hablar con él, escucha qué está pasando. No, bueno, que es que no me gusta, es que no te sigo. Es eso, ¿eh? Básicamente es más parecido, de hecho, a un contexto psicoeducativo que a un contexto médico en ese sentido. Los posibles fracasos del tratamiento se reducen si el terapeuta es informado, sobre todo por eso, porque se le da la posibilidad de supervisar ese caso, de hablar con el cliente, de incorporar este feedback, de aclarar qué está pasando. De nuevo, como veis, aparece como esencial la implicación activa del cliente, es decir, acostumbrarlo a que está monitorizando su propio proceso, que está informando, de hecho, como un derecho de un usuario. O sea, en el fondo no deja de ser un proceso de control de calidad. Es decir, se te pide la opinión. Nosotros lo hacíamos sistemáticamente así en el centro de terapia de la facultad y había clientes que decían que ya les gustaría ser preguntados tantas veces en otras circunstancias de la vida. Es decir, que no solo no era una molestia, sino al contrario. Es decir, bueno, ya me gustaría que cada vez que voy a comprar algo, por ejemplo, me preguntaran mi opinión. Es decir, igual sería una forma de mejorar el servicio, ¿no? O que cada vez que voy a una clase de inglés o no sé qué, se me pidiera una evaluación, ¿no? Porque no se me ha pedido nunca, ¿no? Y entonces no he podido quejarme. Es eso, ¿eh? Puede ser incorporado. ¿Por qué falla en ocasiones la terapia? A mí este planteamiento se ha movido la N en el paso de Mac a PC, se ha movido la N de intervención. No lo cambio, perdonadme, pero originalmente estaba bien, ¿eh? Lo que pasa que cuando pasas a un PC siempre pierdes desde un Mac, entonces se ha movido la N, pero la de intervención, ¿eh? Este planteamiento me gusta, es muy esencial, muy sencillito, muy introductorio, pero yo creo que muy sugerente. ¿Dónde tiene lugar la psicoterapia? Pues probablemente estaríamos de acuerdo que en la intersección, ¿no? Entre un terapeuta o una terapeuta o más de un terapeuta, un cliente o una familia o una pareja y una intervención. No he puesto técnica porque la intervención no es solo la técnica, la intervención también es la relación. Si lo veis en las interacciones de 2 a 2, claro, os enseñar el terapeuta aquí. Terapeuta y cliente sin intervención cuesta un poco imaginarlo, ¿no? Sería una terapia solamente basada en la relación, ¿no? Prácticamente iba a decir quizá más una terapia rogeriana, pero tampoco, porque la terapia rogeriana tiene alguna técnica, pero sería una terapia muy light, ¿no? Muy basada en, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Supongo que tendría una eficacia, pero no dejaría de ser muy parecida en el fondo a un placebo, ¿no? A una terapia sin ingrediente activo. Terapeuta e intervención sin cliente no tiene ningún sentido. Quizás más un terapeuta en un curso de formación, pero no, le falta el cliente, ¿no? Aquí sí que no tiene sentido. Y cliente e intervención sin terapeuta sería un libro de autoayuda, un vídeo didáctico, un programa informatizado de fobia, ¿no? De tratamiento de la fobia tal en que no hay un terapeuta formal. Supongo que sería discutible si en estos casos no hay un terapeuta. Si dijeras, bueno, a ver, en el fondo el libro está actuando como un terapeuta, pero bueno, formalmente no lo hay. ¿Dónde se produce la magia, ¿no? En la intersección entre los tres, psicoterapeuta, cliente e intervención. ¿Qué es lo que hay aquí? Alianza terapéutica, relación terapéutica, factores comunes, motivación del cliente, evidentemente todo, o sea, si lo veis, de hecho, literalmente es la intersección entre los tres, o sea, lo mejor o peor de cada uno de los 3 elementos. Perdonad. ¿Por qué falla en ocasiones la terapia? Pues entre otras cosas por fallos de cada uno, ¿no? De estos contextos y por fallos de la intersección entre varios. Por ejemplo, en el nivel de la intervención, intervenciones ineficaces.
¿Qué puede ser una intervención ineficaz? Pues una intervención que en ese caso, por ejemplo, no está llamada a tener éxito. Probablemente tenga más de relacional, ¿no? Que no sé si hasta qué punto se podría acusar solamente la intervención. Probablemente hay un punto de relación en esto también, ¿eh? Pero bueno, lo que decíamos, por ejemplo, de briefing. ¿No? Es decir, esto no es adecuado con alguien que ha padecido una situación de estrés postraumático, por ejemplo, ¿eh? Es decir, esto no va a funcionar. ¿Por qué puede fallar también? Desgraciadamente no, pero muy habitual aún desde un modelo más biomédico de la psicoterapia, reducir al cliente a un diagnóstico. Es decir, trabajar con el cliente como si solo fuera su depresión. Bueno, la típica crítica de terapia narrativa, ¿no? De tú no eres tu depresión, ¿no? Tú eres una persona a la que el discurso social la coloca en una situación determinada respecto a este problema. Pero clientes que se ven reducidos a ser un diagnóstico. Todos habréis recibido seguramente quejas de clientes así, que vienen de otro servicio, de otro terapeuta, y es que se me trataba como un número, ¿no? Como yo no me sentía una persona, yo era la depresiva de los martes, yo era no sé qué, lo que sea, ¿no? Este punto tan desagradable y que no se debería producir, pero bueno, por diferentes fenómenos de a veces mala práctica, a veces presión asistencial, pues parece que se sigue produciendo. ¿Por qué puede fallar también? Por terapeutas reducidos a técnicos, ¿no? Con el énfasis en algún caso, por la contrapartida perniciosa, ¿no? Y quizá perversa, a veces desafortunada, de algunos enfoques de tratamientos empíricamente validados, algunos terapeutas en algunos contextos pueden haber quedado reducidos a aplicadores de manuales, ¿no? A técnicos puramente. La evidencia de eficacia en psicoterapia indica que curiosamente los terapeutas que se saltan los manuales son más eficaces. Incluso en el estudio en su momento de depresión del Instituto Nacional de Salud Mental, algunos reanálisis, el mega estudio aquel que comparaba, que se ha comentado también en algún momento, terapia interpersonal con terapia cognitiva y con placebo y medicación, se ha comprobado en algunos reanálisis que algunos terapeutas se saltaban el manual y resultaban más eficaces. Lo que pasa es que a veces no lo decían, pero que tocaba hablar de no sé qué y como el paciente venía motivado a otra cosa, cambiaban el contenido de la sesión. Eso te puede comportar el ser expulsado de un ensayo clínico y sin embargo el paciente lo agradece. En algún momento dice, mira, mi terapeuta se ajustó a mí. Es fácil ver que la explicación no es biomédica. Evidentemente la explicación es psicológica. O sea, la sensación es, mi terapeuta me escucha. No, mi terapeuta, a pesar de que en la agenda de hoy ponía esto, ha cambiado el tema porque a mí me ha pasado una cosa con mi madre. Puede fallar también por elementos en la intersección. Por ejemplo, relación terapeuta-paciente, relación terapéutica deficiente, por diferentes motivos, ¿eh? Son pacientes difíciles o terapeutas, bueno, intolerantes a determinadas cosas, terapeutas que no reaccionan bien ante determinados problemas o ante determinadas personas, y ahí puede haber un fallo que dificulte la relación. O puede fallar también por la intersección, ¿no? Entre intervención y cliente, desajuste entre expectativas y valores del cliente y la intervención. Por ejemplo, que sería más el elemento de alianza terapéutica de acuerdo sobre metas, ¿no? Y acuerdo sobre tareas. Clientes, por ejemplo, que se ven precipitados a una tarea para la que no estaban preparados, ¿no? O con la que no están de acuerdo, pero que si queréis por aquiescencia, ¿no? Por falta de asertividad no han dicho que no. Entonces de repente se ven haciendo algo que no les ha gustado nada, ¿no? Y pueden salir de la sesión pensando, a mí se me ha forzado a hacer algo que no iba conmigo, por ejemplo. ¿En qué casos esto lleva a un abandono? Insisto que siempre es la conexión con el por qué es importante la opinión del cliente, ¿eh? ¿Por qué te elige y por qué se mantiene contigo? Hay dos estudios de 2015 y de 2016, uno de ellos curiosamente con una muestra iraní, ¿no? Que con características culturales en este caso sumamente diferentes, pero bueno, que aparecen temas que resuenan, que presentan resultados de análisis cualitativos, entrevistas en profundidad con pacientes que han abandonado la terapia, ¿no? Para ver qué es lo que les ha llevado a abandonar la terapia. Básicamente la categoría raíz que emerge, o sea, cuando se analiza el contenido y se agrupa en categorías, lo que aparece como raíz, evidentemente también era esperable, pero hay que demostrarlo, es la insatisfacción con la calidad del tratamiento. Son pacientes que de una manera u otra dicen que la terapia no parecía ir a ningún sitio, o sea que no sabían dónde iban. Volvemos al elemento de falta de información. O la terapia parecía no ir a ningún sitio o, peor aún, iba en la dirección equivocada. O sea, yo vine por una cosa y el terapeuta me estaba llevando a otra, ¿no? Ni me escuchaba, que yo tímidamente intentaba decir que las cosas no iban por aquí. Otro motivo que aducen para haber dejado la terapia son factores extraterapéuticos, problemas económicos, pérdidas en la familia, enfermedades, rupturas sentimentales, cambios de domicilio. Esto sí que podríamos decir que no es previsible por el terapeuta, poca cosa podrá hacer con esto. No puedo seguir porque me trasladan a no sé dónde, aquí hay poco que hacer. Y desajustes del contexto sociocultural, por ejemplo, planteamientos del terapeuta inaceptables para el paciente, diferencias en grupo étnico, en actitudes sociales, raciales, etcétera.
Y también desajustes de la relación terapéutica. Por ejemplo, curiosamente, si antes decíamos que el exceso de confrontación puede perjudicar al paciente, algunos aquí no se quejan de perjuicio psicológico, pero sí que pacientes que han abandonado la terapia, en algunos casos, en bastantes de hecho, decían que han tenido terapeutas demasiado pasivos, demasiado distantes, demasiado poco implicados, ¿no? Con los cuales no llegaban a conectar. Han tenido dificultades para entender o compartir los objetivos o las metas de la terapia. O sea, se quejaban de lo contrario, de un terapeuta que no hace nada, que bueno, se sienta, me deja hablar y tal, y de vez en cuando hace un comentario que no acabo de ver a dónde me lleva. Volvemos a la importancia de la petición constante de evaluación de la alianza, de bueno, vamos bien, es aquí, quieres... Yo creo que nadie se puede ofender por esto. Me extrañaría que alguien te dijera no me preguntes tanto. No, más bien es al revés, es oye, ten en cuenta mi opinión de vez en cuando. Voy acabando, ¿eh? Estos estudios dan pistas sobre la importancia de preparar adecuadamente al cliente para la terapia, esto que los terapeutas cognitivos tradicionalmente han llamado inducción de rol, ¿no? Que son unas sesiones previas de, bueno, ¿qué es la terapia? ¿Para qué sirve la terapia? ¿Qué se espera de ti como cliente? ¿Qué se espera de mí como terapeuta? ¿Qué puedes hacer si yo no cumplo lo que se espera de mí? ¿No? ¿A quién te puedes quejar? ¿No? ¿A quién puedes denunciar si ves que algo que sea una mala práctica? O sea, literalmente inducción de rol. De hecho, la inducción de rol fomenta mucho la alianza terapéutica, porque claro, es un paciente que entra muy informado ya en la terapia. Fomentar la relación y alianza terapéutica desde el primer momento, o sea, poner la terapia al servicio de la relación desde el principio y las técnicas, en todo caso, como coadyuvantes de la relación, pero sobre todo fomentar la conexión y ayudar a los clientes a transferir los beneficios de la terapia a la vida cotidiana. Ya veis que hay mucho cliente que se queja de que no sabe a dónde va. Bueno, mucho cliente que abandona la terapia, que se queja de que no sabía dónde iba la terapia. Claro, si le ayudaras a conectarlo, ¿no? Si al final de la sesión hay unos minutos de, bueno, ¿ves la relación entre esto y tu problema con tu madre? Igual te dice que no. Es decir, no, es que tengo la sensación de que hemos perdido 55 minutos. Es decir, no es verdad, mira, yo quería informarte de qué tal, quería llevarte a feedback, información, metacomunicación. Además, evidentemente, el lema repetido que voy comentando de evaluar los progresos terapéuticos. Es decir, por exceso de evaluación la gente no se suele quejar, no, más bien por defecto. Sintetizando, 2 o 3 minutos y acabo, como lema de cada cosa. ¿Cómo eligen los pacientes a su terapeuta? Para responder a las preguntas iniciales, ¿Cómo eligen los pacientes a su terapeuta? Generalmente, yo diría que constatadlo con vuestra evidencia clínica, ¿no? vuestra evidencia experiencial, pero generalmente por factores circunstanciales. O sea, en el fondo no hay una demanda de momento, no hay una demanda excesivamente informada, quizá en algún centro sí, pero en general suele ser más bien, bueno, yo pues he llamado, me han dicho qué tal, o mi médico me ha comentado qué tal, o mire, en Google he encontrado usted. Si tienen suficiente información por criterios de compatibilidad, o sea, si realmente hubiera, pues no sé, como cuando buscas un alquiler de apartamento de verano, ¿no? Una información detallada de cada terapeuta, de cada orientación, seguramente elegiríamos como un apartamento de verano, porque este es el mío, ¿no? Este es para mí, aquí me veo, ¿no? Aquí encajo. Lo que pasa es que eso de momento no existe, quizás estaría bien, ¿Cuáles son las preferencias de los clientes en cuanto a la relación? En general buscan una relación terapéutica sólida. Como comentaba Guillermo, la voz del cliente aquí está muy bien porque esto lo sabíamos por evidencia de eficacia, pero pues que parece que además, no será casualidad, los pacientes concuerdan. Es decir, quiero ser escuchado y quiero tener una relación terapéutica sólida con una persona que me escuche como persona. O sea, no busco un tratamiento médico, sino seguramente ya no iría a un psicólogo. Además, cuanto más sintomática es la demanda, más valoran la evidencia del tratamiento. No es ninguna tontería, los psicólogos a veces lo desestiman y sin embargo los pacientes se informan, especialmente en un momento de competencia entre tratamientos, se informan de la base del tratamiento. Eso sí que lo pueden buscar en Google y ver qué evidencia hay de este, qué evidencia hay del otro. Encontrarán barbaridades, ¿no? Con lo cual sería mejor que los datos fueran realmente serios. ¿Importa si elige? Sí, ¿no? Importa y mucho, porque si elige de manera informada y responsable, eso multiplica el efecto de la alianza terapéutica. Es decir, no solamente porque sí, ¿no? Bueno, que elija para ver qué le gusta más, sino por una cuestión tanto ética como estratégica, que es que el elegir, seguramente por disonancia cognitiva, hace que el efecto inicial de la alianza se multiplique. Es decir, yo he elegido este tratamiento, yo estoy aquí porque yo quiero. Supongo que es la diferencia entre una asignatura optativa y una asignatura obligatoria. En el fondo decir, bueno, si es optativa será que estoy aquí porque quiero, con lo cual debe ser que me gusta. Si lo veis, funciona como disonancia también en algún caso. Si no elige, es decir, si se ve forzado a, mire, su terapeuta es este y si usted se calla, empieza muy mal, la cosa ya se ve venir. O si elige sin criterio, se me dijo que esto era no sé qué y ahora usted me está planteando otra cosa completamente diferente, aumenta la probabilidad de que sienta que la terapia está fracasando. O sea, en el fondo tienes un cliente quejoso y tienes un cliente quejoso de entrada. O sea, yo no estoy aquí porque quiera o estoy aquí con un criterio engañoso. Por la dificultad de establecer una buena alianza terapéutica. O sea, me des lo que me des, no me va a gustar porque es que me siento forzado.
¿Qué sabemos después de décadas de evaluar esto? Que los terapeutas pueden ser ligeramente peligrosos en el sentido de sobrevalorar su efecto. Supongo que también es mucha formación de una posición de fomento del cambio, ¿no? muy optimista, claro, a veces se sobreestima la influencia que tenemos y en cambio infravaloramos el estancamiento posible de un paciente o incluso un posible efecto negativo nuestro. No esto es un periodo, es una semana, es tal, cuando puede ser más delicado de lo que parece. Esto aconseja, evidentemente, pedir la opinión del cliente continuamente, no solo en un primer momento, sino, si queréis, después de cada sesión. Esto ya. ¿Por qué falla a veces la terapia? Por muchos factores. Por cierto, falla muy poco, ¿eh? Ya veis que como mucho será un 7% de casos y tal, pero las veces que falla, alguien pedía antes autocrítica, esto no deja de serlo, las veces que falla por paciente o cliente, terapeuta y relación. Evidentemente no solo por terapeuta, sino ese terapeuta debería estar denunciado prácticamente, ¿no? O en todo caso ayudado a salir del bache. Si bien hay elementos que pueden estar fuera de nuestro control, por ejemplo factores de la vida cotidiana del cliente, hay algunos que sí que tenemos control, como por ejemplo los accidentes de la alianza. Y los accidentes de la alianza se pueden evaluar, tan sencillo como preguntarlo al cliente. ¿En qué casos abandonan? Hay muchos factores, algunos no controlables, pero los que sí que lo son se podrían minimizar incorporando la voz del cliente continuamente. O sea, en el fondo es una llamada a pregunta, consulta, informa y oye, si te dicen no preguntes tanto, pues bueno, ya te echarás para atrás, pero no suele pasar nada por ir preguntando continuamente. Oye, vamos bien, es por aquí por donde. No creo que parezcas tampoco como un terapeuta que vacila, ¿no? Que no sabe dónde va, sino no, es que me interesa saberlo. O sea, yo tengo mi criterio, pero tú tienes el tuyo, ¿no? Y lo importante es la congruencia en los dos. Y esto creo que responde a los derivados de la pregunta inicial, que ya veis que era relativamente escueta y dando lugar a una posición un poco informativa, pero se desglosan algunas que sí que dan lugar a mucho, sobre todo desde el punto de vista de implicación activa del paciente en la medida, o cliente, ¿no? Quizás más coherente en este contexto, en la medida, insisto, en que sea ético, legal y razonable. O sea, nadie está planteando que se le pregunte todo, sino simplemente las cosas en las que realmente se puede implicar. Muchas gracias, espero que os haya sido útil. Quedan unos minutos para discusión o preguntas. Pero vamos a aplaudir ahora. Sí. Pues muchísimas gracias, Luis. Me parece que has ido así dando en el clavo de varias cosas que hemos hablado hoy. Y vamos ahora a dar un turno de preguntas al público. Mientras alguien va pensando su pregunta, yo tenía una. Sí. Y cuando no abandonan, aunque haya fallado, que era una de las preguntas que tú te planteabas al principio, experiencia que supongo que muchos tenemos y nos obliga a revisarlo todo prácticamente. Claro. ¿No? Es decir, ¿qué pasa cuando no abandonan a pesar de que...? A pesar de que él ha fracasado la intervención o varias veces la intervención, o sea que la terapia no es un éxito. Básicamente, y te contesto también desde el punto de vista de evidencia empírica, básicamente, una cosa muy esperable supongo, lo que parece pasar es que es un cliente al que le va a costar mucho más tiempo conseguir un beneficio mucho menor al que sería esperable. Es decir, vas a tener un paciente, un cliente poco motivado, quejoso, con un tipo de alianza terapéutica o rota por desvinculación o rota por confrontación, incómodo, ¿no? El tipo de paciente que no quieres tener, ¿no? Que es el lunes por la tarde y es madre mía, ahora viene este. Con lo cual, de hecho, sería mucho mejor sacar este tema a la luz. Es decir, yo supongo que es lo que haríamos todos, pero hablarlo abiertamente, decir, mira, me parece que pasa algo, aunque tú me digas que no. Bueno, un poco en la línea de Safran, ¿no? De trabajo con las rupturas de la alianza. De no me sirve que me digas, no pasa nada, es que tengo un mal día. Sí, hombre, tienes un mal día desde hace varias semanas, ¿no? Creo que esto no está avanzando. Si se tiene que llegar al punto de la ruptura del tratamiento, yo quizá, habría que verlo caso por caso, pero quizá sería aconsejable, en algún punto derivar, por ejemplo, porque no le estás haciendo ningún favor. No creo que sea culpa del terapeuta ni mucho menos, pero ese tratamiento está estancado. Puede que sea un paciente nada asertivo, eso es lo que decíamos, ¿no? muy aquiescente, muy usted perdone, no quiero defraudarle, pero se está haciendo un flaco favor, ¿no? Porque está en el contexto privado pagando un dinero por un tratamiento que no funciona, o en el público consumiendo un tiempo, ¿no? Y un recurso que podría estar consumiendo un cliente que sí que se mejorara. Yo no dudaría mucho en aconsejar derivarlo, ¿no? A veces ante la perspectiva de derivarlo se reactiva el proceso. Sí. También lo sabréis, ¿no? Que es, no, sí, ya está, ya podemos seguir. Decir, vale, pero había que hablar de esto. Sí, yo trabajo con tabaquismo y si tuviera que pensar
que la gente que vuelva a fumar tiene que ver con la dificultad de relación psicólogo-paciente, pues me tendría que dar de baja como psicólogo. Sí, comento que a veces las resistencias o el 7% ese también se puede trabajar. Es a veces más importante trabajar la no coordinación paciente-psicólogo, casi más importante que cuando hay una buena coordinación. Es decir, doy gran importancia a las resistencias o esa distonía en la comunicación paciente-psicólogo. Por lo tanto, tampoco lo daría como un paciente perdido ni como un fracaso terapéutico. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Tenemos más preguntas? ¿Sí? Bueno. También hay casos de verdaderas consultas muy provocadoras, ¿no? Yo me acuerdo ahora una vez un paciente que consultaba porque llevaba años casado sin consumar su matrimonio y me pedía un psicoanálisis. Claro, ¿Lo consumó? ¿Consumó el psicoanálisis? No, lo que no consumó fue el tratamiento. O sea, yo era muy joven, quizás ahora, pero en esa época no supe darle la vuelta a esta evidente propuesta de complicidad, a esta evidente. Apagaste. No. Uy, vale. Bueno, decía que no era muy joven y no supe darle la vuelta a esta evidente propuesta de complicidad de otra cosa, ¿no? El tema. Se ve que el cansancio nos... Sí. A mí me sonaba que algunas de las cosas que tú has dicho, porque tú has hablado de alianza terapéutica y la relación, ¿no? Y a mí me sonaban que varias de estas incidencias que ocurren entre una cosa y la otra aluden a lo que Marino llamaba la relación real. Sí, sí. Que es una cosa tan difícil de definir como cada vez que decimos que es lo real, ¿no? Pero que existe y que es muy sutil y que se mueven pequeñísimas movidas de pestañas o tonos de voz o como... ¿no? Sí, sí. Claro, también es verdad que el concepto de relación real está creado en un contexto en que se distingue de transferencia y contratransferencia. Sí. Con lo cual, desde otras orientaciones es tan real una cosa como la otra. O sea, no deja de ser un concepto también cargado de resonancias teóricas del psicoanálisis en este caso. Pero bueno, creo que lo entenderíamos todos como la parte de la relación que no es fantaseada ni por el terapeuta ni por el paciente, ¿no? A pesar de que desde otras orientaciones se te diría que esa otra parte quizá se entiende de otra manera, ¿no? Que todo es real también, pero bueno, se entiende, sí. Sí, en muchos casos lo que definía como alianza es muy real. Sí. No es este buen clima entre terapeuta, bueno, lo que habéis definido ya, ¿no? El buen clima entre terapeuta y paciente, el acuerdo sobre objetivos y el acuerdo sobre metas. Pues si no tenemos más preguntas, agradecemos nuevamente la conferencia del doctor Botella y vamos a llamar al decano Vilajoana para dar la clausura a las jornadas.